6 alcaldes han sido destituidos de sus cargos por el Tribunal Supremo de Justicia en los últimos 3 años. Desde el año 2014, el gobierno venezolano ha arremetido en contra de alcaldes opositores. El primero fue Enzo Escarano, alcalde del municipio San Diego en el estado Carabobo, el 19 de marzo. El TSJ dictó 10 meses y 15 días de cárcel por permitir protestas en la entidad. El 25 de marzo fueron en contra de Daniel Ceballos, titular de la alcaldía de San Cristóbal en el estado Táchira, a quien acusaron de incurrir en el delito de rebelión y lo sentenciaron a 12 meses de arresto y su destitución. En el 2015 fue Lumay Barreto, alcaldesa de Guasdualito, que según el Consejo Municipal de Alto Apure declaró su abandono del cargo y el TSJ avaló la decisión. El siguiente fue Antonio Ledesma, alcalde metropolitano, acusado de conspiración y actualmente cumple arresto domiciliario. Delson Guarate, exalcalde del municipio Mario Briceño Iragorri, del estado Aragua, inculpado de delitos ambientales y por porte ilícito de armas de guerra. También fue relevado por falta absoluta de su cargo por parte del Consejo Municipal. El más reciente contra el alcalde de Lechería en el estado Anzoátegui, Gustavo Marcano, quien no solo ha dejado sus funciones, sino que lo condenaron a 15 meses de prisión. De igual manera, hay otros que cuentan con prohibición de salida del país, como es el caso de Ramón Muchacho, burgomaestre del municipio Chacao, y Carlos García, del municipio Mérida, en la misma entidad. Razón por la cual la Asociación de Alcaldes de Venezuela ha solicitado resguardo y protección a diversas instancias internacionales debido a las acciones de las cuales han sido víctimas. Para ampliar un poco este tema y sus posibles repercusiones, hoy en el estudio de Reporte Estelar nos acompañará Magali Vázquez, abogado especialista en Derecho Penal. Para sus preguntas y comentarios participe con la etiqueta del día #Reporte Alcaldes a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram @reporte_GB. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Reporte Estelar. Bueno, en el año 2013 se celebraron las elecciones municipales en donde la oposición obtuvo 77 de los 335 alcaldías a nivel nacional. De esos 77 alcaldes, hoy en día hay 34 que tienen prohibición de salida del país, han sido encarcelados, algunos destituidos, tienen medidas de prohibición de salida del país, otros están en proceso en estos momentos de ser objeto de alguna de estas medidas y algunos además han sido relevados de sus funciones. Estos podrían ser, y además en todos estos casos, se trataría de alcaldes que son, como les digo, alcaldes de oposición, que son contrarios a la línea de gobierno en estos momentos. Entonces, estas acciones que se están llevando a cabo en Venezuela, desde el punto de vista judicial, busca criminalizar a las personas que no son afín políticamente con el gobierno. Es la pregunta que le hacemos la noche de hoy, no solo a usted, sino también a la abogada con la que vamos a tratar este tema acá en nuestros estudios. Le damos la bienvenida a Magali Vázquez, ella abogado especialista en Derecho Penal, además es profesora de pre y posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello, organismo o institución de la cual también es secretaria general. Le recordamos que tienen nuestras cuentas en Twitter e Instagram, @reporte_GB con la etiqueta que estamos utilizando la noche de hoy, #Reporte Alcaldes. Empiece a participar desde ya, enviarnos sus comentarios sobre la posición que tiene usted en relación con estos juicios que se están realizando, estas audiencias desde el Tribunal Supremo de Justicia, donde varios alcaldes de oposición son los que estarían en estos momentos incursos en algunos delitos que están contemplados en la Constitución. Ya algunos de ellos han sido condenados y sentenciados a 15 años de prisión. También recuerda que tiene nuestras cuentas personales, @Canelón del Valle en Twitter y del Valle Canelón en Instagram. Doctora Magali Vázquez, bienvenida. Un placer tenerla acá en Globovisión. Buenas noches. Bueno, estas acciones que se están llevando a cabo en estos momentos desde el Tribunal Supremo de Justicia, además que son medidas que han venido siendo recurrentes a lo largo de estos años, no solamente desde el punto de vista judicial, pero también hay otras acciones. Vemos que hay acciones por parte de la Contraloría General de la República, también diferentes alcaldías tienen sus policías intervenidas, no les pasan los recursos, entonces uno pudiera pensar que todas estas medidas que casualmente son contra alcaldes contrarios, que no son afectos a la línea política del gobierno, que pudiera ser una especie de politización de la justicia. Usted que es abogada, ¿cómo lo ve desde ese punto de vista? ¿Hay razones desde el punto de vista del derecho para enjuiciar a estos alcaldes? Fíjate, yo creo, respondiendo a este último planteamiento, de que efectivamente sí hay una politización de la justicia, en el sentido, particularmente el caso de los alcaldes, es muy evidente. Si nosotros
analizamos cuándo se inicia esto, a partir del año 2014 fundamentalmente. Efectivamente, los alcaldes fueron electos en el año 2013 y en el 2014, en marzo de 2014, se verifican las primeras decisiones. Cuando uno analiza esas decisiones, básicamente las decisiones en el caso de los hoy exalcaldes Escarano y Ceballos, se da cuenta que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia cambia un criterio que pacíficamente se venía sosteniendo en relación con la figura del desacato, del incumplimiento a un mandamiento de amparo, que es como todo esto se inició, ¿no? Cambia su criterio hasta ese momento, y es como debería seguir haciéndose, ¿verdad? El procedimiento que se seguía es que si efectivamente, y no me estoy refiriendo exclusivamente al caso de un alcalde, sino cualquier persona que incumpliere con un mandamiento de amparo, con un mandato que se concretara en una decisión de esta naturaleza, ¿verdad?, pudiera hacerse reo del delito que prevé el artículo 31 de la Ley de Amparo, que es lo que conocemos como desacato. Esto daba lugar a que se remitieran las actuaciones al Ministerio Público, porque siendo el desacato un delito, tenía que ser investigado por la Fiscalía. Entonces se remitían las actuaciones al Ministerio Público en orden a que el Ministerio Público pues investigara, y si efectivamente había elementos para acusar a la persona que había incumplido con esa orden, pues se le acusara. En esta oportunidad, en marzo de 2014, el primer caso que se plantea es el caso del entonces alcalde Escarano, la Sala Constitucional cambia el criterio que venía sosteniendo hasta ese momento, y en una interpretación que no resiste un análisis desde el punto de vista del derecho penal, ¿verdad?, sostiene que esa norma de la Ley de Amparo, que consagra el desacato y que establece una pena de prisión de 6 a 15 meses, no es un delito. Es decir, que a pesar de que da lugar a la imposición de una pena de privación de libertad, la Sala interpreta que esto no es un delito y que por lo tanto pues no remitirle las actuaciones al Ministerio Público para que investigue, aparte de, bueno, de lo que esto podría representar desde el punto de vista del tiempo en cuanto a la dilación que pudiera verificarse, y que además nada asegura que el Ministerio Público terminaría acusando, porque podría eventualmente archivar o pedir un sobreseimiento, pues la Sala también interpreta que como la Ley de Amparo no se refiere a un juez en particular, ella, como Tribunal Constitucional, puede de una vez imponer la sanción. Entonces, ¿qué es lo que hace la Sala? O sea, con eso rompe con lo que son los principios básicos del derecho penal. Además, porque está imponiendo una pena de privación de libertad que trae como consecuencia, y por eso la decisión decía que no resiste un análisis desde el punto de vista del derecho penal, porque la Sala no solamente condena, dice que en el caso del alcalde Escarano lo condenó a 10 meses y 15 días, después al alcalde Ceballos lo condena a 12 meses, y las decisiones que hemos visto recientemente son todas a 15 meses. Es decir, ni siquiera ha habido una uniformidad, ni ha habido una explicación por qué en algún caso le impongo a uno la pena media, por qué a otros le impongo la pena máxima, que es de 15 meses según la Ley de Amparo, sino que adicionalmente esto trae como consecuencia una pena accesoria que es la inhabilitación política, y es con ocasión de lo cual remueven de su cargo a los alcaldes. Entonces, ¿cómo es que yo impongo la pena de inhabilitación política si la pena va aparejada a la comisión de un delito, si estoy diciendo que esta figura no es un delito, sino que es un ilícito que la Sala puede sancionar como podría hacerlo cualquier otro tribunal? Es decir, que se trató de manera se trató de hilar fino, pero yo creo que insisto, es una decisión que no resiste un análisis desde el punto de vista de lo que son los principios básicos del derecho penal, incluso del derecho constitucional, ¿verdad?, para tratar de darle forma jurídica a algo que es totalmente contrario a la Constitución y la ley, y que permitió imponer de una vez una pena a estos ciudadanos. Doctora, tenemos que hacer una pausa, ya vamos a seguir con toda esa explicación, porque es importante que la gente sepa pues, y conozca de primera mano pues, todo esto que está pasando con el tema de las actuaciones que se llevan a cabo en estos momentos desde el Tribunal Supremo de Justicia. Tenemos que compartir con ustedes algunos de sus comentarios. Recordamos la etiqueta numeral reporte alcaldes. Felipe Rodríguez nos dice, lo hacen adrede para atemorizar a futuros candidatos. Ellos no creen en el municipio, quieren constitucionalizar la comuna.
Opina, por otro lado, Elizabeth Mena, asegura que podemos los ciudadanos, o pregunta, ¿podemos los ciudadanos interponer alguna medida legal para poder hacer valer nuestro derecho a mantener al alcalde por el que votamos? Buena pregunta, eso vamos a contestarle en el próximo corte. El Galán Guillén destaca que el gobierno saca del camino a todo aquel que lo adversa, destituyendo, inhabilitando y encarcelando a alcaldes opositores. Nos vamos a la pausa y los vamos a dejar con este sonido de la alcaldesa del municipio del Distrito Metropolitano, Helen Fernández. Recordemos que ella es alcaldesa encargada porque Antonio Ledesma no ha sido destituido, sigue siendo el alcalde metropolitano. Ya venimos. Bien, y continuamos el reporte estelar hablando sobre la situación que presentan en estos momentos los alcaldes en Venezuela. Estamos hablando de alcaldes en general, pero da la casualidad que casi todas las medidas que se llevan desde el punto de vista judicial son contra alcaldes de oposición. 34 de los 77 que fueron electos tienen algún tipo de medidas desde el punto de vista judicial. A esta hora nosotros vamos a establecer contacto con nuestro compañero Daniel Díaz Vici. Él se encuentra en el Tribunal Supremo de Justicia porque precisamente está en la continuación de la sentencia contra el alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho. Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por este contacto. Coméntanos cuál es la situación a esta hora cuando son las 8:48 sobre la audiencia del alcalde Muchacho. Buenas noches del Valle y amigos que sintonizan a esta hora Reporte Estelar. Nosotros nos encontramos justamente en la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, donde continúa acá en la sede del máximo Poder Judicial del país la audiencia al alcalde Ramón Muchacho. Justamente a esta hora continúa lo que es la aprobación de los testigos. Nosotros pudimos conocer que unos 6 testigos están declarando en este proceso que actualmente continúa en desarrollo justamente acá dentro del Tribunal Supremo de Justicia. Justamente el segundo vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia desarrolla esta audiencia. El alcalde Ramón Muchacho no hizo acto de presencia justamente acá por alegar que tiene un acceso en un pie y un tobillo. Justamente también adicional a esto, se designó una médico forense quien hizo acto de presencia durante la jornada de este lunes para corroborar lo que es el estado de salud del alcalde Ramón Muchacho. Asimismo, su médico de confianza hizo acto de presencia acá. Sin embargo, como te dije anteriormente, el alcalde Ramón Muchacho no se presentó en el Tribunal Supremo de Justicia. Adicionalmente, pudimos conocer la medida de prohibición del país al alcalde del municipio de Latillo, David Smolansky. Adicionalmente, también se espera que el próximo miércoles 9 de agosto se desarrolle su audiencia en relación a los casos por justamente lo referente a la obstrucción de vías públicas en el municipio. Nosotros con esta información del Valle retornamos el contacto al estudio de Reporte Estelar. Daniel, ¿tienes conocimiento de qué dijo el médico forense que fue designado por el Tribunal Supremo de Justicia para constatar la situación, el estado de salud del alcalde Muchacho? Sí, del Valle. La médico forense designada por el Tribunal Supremo de Justicia hizo acto de presencia acá y corroboró, o sea, entregó un expediente médico en relación a este caso. Sin embargo, nosotros no hemos podido conocer mayores detalles. Sin embargo, continúan en las instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia sirviendo como testigos de este caso. Nosotros, como te digo, no hemos podido tener mayores detalles, sin embargo, conocemos que actualmente se encuentran dentro de la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Muchísimas gracias, Daniel, por tu reporte. Bueno, y sobre lo que decías, hoy el Tribunal Supremo de Justicia prohibió la salida del país y lo fijó la audiencia del alcalde del municipio de Latillo para el próximo miércoles, David Smolansky. De hecho, en nuestra página, lo tienen allí, en la página de la Casa, Sala Constitucional, fijó en lo que es el expediente 170542 la decisión, fija y convoca audiencia pública y decreta prohibición de salida del país para el alcalde David Smolansky. Ahora, sobre eso conversamos en estudio con Magali Vázquez. Ella es especialista en Derecho Penal, profesora además de la Universidad Católica Andrés Bello. Sobre este tipo de sentencias, no son las mismas sentencias en el caso de los alcaldes. Por ejemplo, el pasado viernes veíamos, que además no lo tenemos muy claro, la sentencia del alcalde del municipio palavecino, esto es Caudar, en el estado Lara, contra José Barrera, y en el caso de él,
se fijaron 30 días que debe presentarse ante la sala y pues comunicar los avances de la acción o de la medida o acción, no sé si es medida o la tarea que le encomendó la Sala Constitucional en este caso. Sí, llama la atención porque digamos que rompe con lo que ha sido el criterio que la sala ha venido sosteniendo desde marzo del año 2014, ¿no? Pero fíjense que esa debería ser la conducta regular, es decir, esa debería ser la acción regular, en el sentido de que la sala evalúe si efectivamente el funcionario está cumpliendo o no con el mandato que emana de la sala. Entonces, bueno, si la sala ordena que el alcalde tome medidas para evitar obstrucción de vías, para garantizar el tema ambiental, incluso a pesar de que eso no está dentro de las competencias de los alcaldes, pues algunas medidas en materia de orden público, bueno, debe establecerse pues un mecanismo que permita evaluar si efectivamente se está dando cumplimiento a ese mandato. Y solamente en el caso de que se pueda constatar que efectivamente no se ha cumplido, como decía antes, es que se podría declarar el desacato, y lo regular debería ser que una vez declarado el desacato, pues se remitieran las actuaciones al Ministerio Público para que el Ministerio Público investigue y si llega a la conclusión de que se cometió el delito de desacato, pues ejerza la acción penal respectiva. Entonces, lo que llama la atención es que esa decisión se haya adoptado únicamente en este caso y en el resto de los casos que la sala ha conocido desde marzo de 2014 a la fecha, la sala haya realizado una audiencia que ha cumplido las veces de un mini juicio porque se incorporan testigos, es decir, se incorporan pruebas y con eso pretende un poco cubrir las formas para decir que a la persona se le garantizó el derecho a la defensa y al término de la audiencia pues dicta una sentencia de condena que trae como consecuencia la inhabilitación política del funcionario. Entonces, yo diría que no, llama la atención, por lo menos esa decisión, pero que debería ser ese el procedimiento regular. Bueno, nos toca hacer una nueva pausa, la verdad es que el tiempo se va bastante corto y además este tema da para muchísimo más. Vamos a compartir con ustedes algunos comentarios que ya nos hacen llegar. Nos dice Daniel Montoya, lamentable decirlo, pero estos alcaldes se olvidaron de gobernar y se dedicaron a crear caos, lo lamento por Ledesma. María Fernanda opina que asuman sus responsabilidades por acciones criminales. Michael Fernández destaca